Para mantener el pH de 6.5 que necesitamos, deberíamos consumir un 20% de alimentos ácidos. Al cáncer le encanta el ácido. En el video anterior, la profesora de salud de renombre internacional, Barbara O'Neill, compartió 7 alimentos alcalinizantes que deberíamos consumir principalmente para mantener el cáncer alejado de nuestro cuerpo. En este video aprenderemos con Bárbara sobre 8 alimentos formadores de ácido que debemos tratar de evitar para proporcionar un ambiente saludable para que nuestro cuerpo se proteja naturalmente contra el cáncer y otras enfermedades. Repasemos rápidamente por qué debemos mantener siempre un equilibrio saludable del pH de nuestro cuerpo. El pH del cuerpo humano es importante porque a diferentes niveles de pH las enfermedades crecen y a diferentes niveles de pH es muy difícil que las enfermedades crezcan. La lectura de la sangre en la escala de pH está entre 7.35 y 7.4, pero en un pH celular de 5.5, en donde prosperan las enfermedades, especialmente las levaduras, los hongos y el cáncer. Al cáncer le encanta el ácido. Al cáncer también le encanta no tener oxígeno. La otra cosa que el cáncer ama es el azúcar. Cuando la gente viene a nosotros en busca de ayuda para vencer el cáncer, sugerimos una dieta que es altamente alcalinizante. Sugerimos maneras de oxigenar el cuerpo y también reducimos en gran medida la glucosa y los azúcares que entran en el cuerpo. Como ya hemos visto 7 alimentos alcalinos que debemos comer, ahora pasaremos directamente a 8 alimentos que forman ácido y que debemos evitar. Primero, ¿a qué nos referimos con alimentos acidificantes? Echemos un vistazo ahora a los alimentos acidificantes. Los alimentos acidificantes tienen un alto contenido en minerales acidificantes que son el fósforo, el azufre y el cloro. ¿Qué alimentos son ricos en fósforo, azufre y cloro? El primero es la carne. ¿Qué alimentos son ricos en fósforo, azufre y cloro? La carne. Esto explica por qué el Dr. Colin Campbell descubrió que podía encender y apagar las células cancerosas como un interruptor mediante la cantidad de carne y productos lácteos que le daba a las ratas. La carne roja y la carne procesada son los alimentos ácidos más comunes en la dieta occidental. La carne roja es rica en proteínas y fósforo, por lo que aumenta la cantidad de ácido en la dieta. El siguiente es el trigo. El trigo hibridado. La hibridación del trigo creó muchos más minerales formadores de ácido. Dado que el trigo es un ingrediente tan importante en la mayoría de nuestras dietas, profundicemos el problema del trigo. El trigo original que Dios creó se llama trigo Incorn. Algunos lo llaman simplemente Incorn. Ese trigo original tenía una proteína o estructura de gluten muy frágil. No se puede datar con exactitud, pero se estima que hace un par de milenios, el Incorn hizo un híbrido salvaje con una hierba del campo y dio lugar a la cepa de trigo Emmer. Su estructura proteica o de gluten no es tan frágil, pero sigue siendo bastante frágil. En la década de 1950, la cepa de trigo Emmer fue sometida a un intenso proceso de cruzamiento que dio lugar al trigo hibridado que conocemos hoy en día. La hibridación del trigo creó una estructura de gluten o proteína increíblemente compleja. Hoy en día estamos estudiando cómo el proceso de hibridación cambió la estructura del gluten o de la proteína hasta el punto de que solo un intestino de hierro puede descomponer esa estructura tan compleja de la proteína o del gluten. Esto explica por qué tanta gente es intolerante al gluten hoy en día. En los años 90, todas las pastas, pizzas, galletas, pasteles, donuts, cereales y panes estaban hechos de trigo hibridado. A los agricultores les encanta y no los culpo por hacerlo porque obtienen 6 veces más grano por acre. Se hizo por la vía rápida para ayudar con la crisis del hambre del mundo y nunca se hicieron estudios de seguridad. Esto explica la intolerancia al gluten que vemos hoy en día. Los 2 síntomas más comunes de la intolerancia al gluten son la niebla cerebral y la hinchazón. La cafeína ocupa el tercer puesto en la lista de alimentos acidificantes. Los alimentos y las bebidas con cafeína tienen un efecto ácido. Una dieta desequilibrada rica en alimentos ácidos como las proteínas animales, la cafeína y los alimentos procesados ejerce presión sobre los sistemas reguladores del organismo para mantener la neutralidad del pH. La amortiguación adicional requerida puede agotar el cuerpo de minerales alcalinos como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio, haciendo a la persona propensa a enfermedades crónicas y degenerativas. Y por supuesto, la cafeína suele venir de la mano del azúcar, que sin duda aumenta la acidez.
Recuerda que la Coca-Cola se sitúa en 2.6 en la escala de pH. Eso es una combinación de cafeína y azúcar. 2.6, eso es lo que tiene la Coca-Cola. Es un asesino, es tóxico. A continuación, no te sorprenderá encontrar el azúcar refinado en nuestra lista. El azúcar refinado es muy buen formador de ácido. Aunque el azúcar en sí tiene un pH neutro de 7, se considera un alimento acidificante por cómo afecta el equilibrio del pH del cuerpo mientras se metaboliza. Cuando se consume azúcar, se metaboliza principalmente en el hígado, produciendo subproductos metabólicos como el ácido láctico y el ácido acético, que aumentan la carga ácida del cuerpo. Además, el metabolismo del azúcar agota los minerales alcalinos como el calcio, el magnesio y el potasio, que son esenciales para amortiguar y neutralizar los ácidos. El consumo elevado de azúcar también estimula la liberación de insulina, lo que puede provocar la excreción de estos minerales a través de la orina, contribuyendo aún más a la acidez. A su vez, el azúcar altera la microbiota intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias productoras de ácido, lo que se suma a la carga ácida. Por último, la inflamación inducida por el azúcar produce subproductos ácidos, exacerbando el ambiente ácido general del organismo. Un alimento sorprendente que se encuentra en la lista es el queso curado. Respecto al queso curado, ¿qué es lo azul en el queso de vena azul? El azul en la vena del queso es moho. Los únicos quesos que no entran en esa categoría, los que tienen un pH de aproximadamente 7, son los quesos frescos como el requesón o la ricota. No digo que estén bien, porque normalmente proceden de vacas que no han sido alimentadas adecuadamente o tienen sustancias químicas. En general, los productos lácteos se consideran alimentos acidificantes. Esta clasificación se basa en el concepto de carga ácida renal potencial, CAR, que mide el efecto ácido o alcalino de los alimentos en el organismo tras la digestión y la metabolización. Los alimentos ricos en proteínas y fósforo, como los productos lácteos, tienden a ser acidificantes. Cuando estos alimentos se metabolizan, producen compuestos ácidos que el organismo debe neutralizar o excretar, lo que supone una mayor carga ácida para los riñones. He aquí algunos ejemplos de cómo se clasifican los productos lácteos habituales en función de su potencial acidificante. La leche es ligeramente acidificante, el queso es de moderada a fuertemente acidificante, dependiendo del tipo, y el yogur es ligeramente acidificante. Es importante señalar que las propiedades acidificantes o alcalinizantes de los alimentos no identifican necesariamente sus beneficios o inconvenientes para la salud. Una dieta equilibrada que incluya tanto alimentos acidificantes como alcalinizantes suele ser recomendada para la salud en general. El siguiente es el alcohol. El alcohol no es un alimento, pero crea un entorno ácido en el organismo. El tabaco no es un alimento, pero también crea un entorno ácido en el organismo. El alcohol se descompone en el cuerpo en acetaldehído y el acetaldehído es una neurotoxina. No queremos una neurotoxina ya que es una asesina del cerebro. Entonces, ¿deberías eliminar todos los alimentos ácidos? La buena noticia es que no es necesario evitarlos por completo. Para mantener el pH de 6.5 que necesitamos, deberíamos consumir un 20% de alimentos ácidos y un 70-80% de alimentos alcalinos. Y supongo que no les va a sorprender escucharme decir que el 20% debe proceder de esta sección de aquí. Verduras, legumbres y frutos secos. Dentro de estos grupos, muchos alimentos son acidificantes. Los cereales. Los cereales, salvo los que se sitúan en el lado alcalino, son acidificantes. Legumbres. La mayoría de las legumbres, salvo las habas, las lentejas y la soya, también son acidificantes. Frutos secos. Por último, la mayoría de los frutos secos, salvo las almendras y las nueces de Brasil, tienen un efecto ácido.